Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. A esta hora llega Vidas de Fuego con el padre José Estevas Martínez, agustino recoleto de la parroquia Santa Mónica. Padre José, ¿cómo está? Pues presentamos cada vez un personaje especial. Jaime, en este año es el año del jubileo, Peregrinos de la Esperanza, y hoy justamente es San Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, un profeta, y que habla mucho de la esperanza. Entonces, para nosotros puede ser un ejemplo para momentos y situaciones difíciles que toca vivir, el vivir ese tiempo de esperanza, sobre todo puesta en el Señor, ¿no? En su gracia, en su misericordia, en su amor. Bien, ¿qué te parece, Jaime, si vamos presentando este gran personaje, un profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel, profeta? Adelante. Efectivamente, padre José, tras la victoria de Nabucodonosor II sobre el faraón Necao, año 605 a.C., quedó bien claro que las tierras de Judá pasarían pronto a formar parte del imperio babilónico. Efectivamente, unos años más tarde, entre el 598 y el 597 a.C., tuvo lugar la primera expedición punitiva de Nabucodonosor contra Jerusalén. La destrucción de la ciudad santa y el exilio de miles de judíos con su rey a la cabeza constituyó una verdadera catástrofe nacional. O sea que ya tenemos una situación muy dramática, podemos decir, ¿no? Jaime, no se dicen que hay épocas terribles. No sé si estamos viviendo también una época terrible, pues yo creo que ha habido momentos más fuertes todavía que los nuestros, ¿no? Podemos decir, ¿no? Cada uno en su etapa, en su periodo, ¿no? En su periodo, encontrar esas dificultades. Bueno, pues aquí tenemos una muy terrible. Vemos el mundo judío, ya ha sido deportado todo lo que es el reino del norte. Ahora está con riesgo de que el reino del sur, o sea, lo que es Judea, Jerusalén, sea también destrozada, y entonces ahí están jugando, ¿no? Los reyes, aquí nos unimos, ¿no? Viene Nabucodonosor, nos unimos más bien a Egipto, y creo que no acertaron. Incluso otro profeta, Jeremías, les decía: no confíen en Egipto, que esto va a ser destruido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no acertaron y fue destruido completamente la ciudad, el reino fue deportado completamente. Y en esta situación difícil podemos decir, bueno, previamente a ello ya Ezequiel está hablando de que seamos buenos para que no nos ocurra ninguna catástrofe, ¿no? Aquí tenemos ya un pequeño mensaje de San Ezequiel que lo podemos recoger. Cuando hay personas buenas, cuando construye un mundo bueno, es buena esperanza, ¿no? En cambio, cuando nos alejamos de Dios, cuando igual vivimos lejos de Él, y eso es una vida terrible, ¿no? De pecado, de maldad, no es bueno, no es bueno. Bien, entonces ahí tenemos una situación que ahora el profeta va a ser también deportado y va a ir también conjunto con toda la población a un país extranjero, pero allí también cómo él pudo animar a su población, ¿no? En esa situación nueva que le ha tocado vivir. Adelante. Sí, a Ezequiel le correspondió la
dramática vocación de ser testigo de los últimos años de aquella precaria libertad, así como de las desesperanzas y dolores de un pueblo reducido a deportación y esclavitud. Según el libro que lleva su nombre, seguramente ordenado por un grupo de discípulos, su vocación profética tuvo lugar el 5º año de la deportación, es decir, el 593-592 a.C., cuando se encontraba en Babilonia a orillas del río Quebar. Ezequiel había sido educado en un ambiente clerical, pero el destierro lo llevó por caminos que nunca hubiera sospechado. Mira, y en ese lugar, en el río Quebar, tuvo esta revelación. Lo podemos encontrar en el profeta Ezequiel, capítulo 1, y también un poquito del 2, ¿no? Dice: el año 5 de la deportación del rey Joaquín, el día 5 del mes 4, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor, y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube, un cizagueo de relámpagos, nube nimbada de resplandor, y entre el relámpago como el brillo del electro. En medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes, tenían forma humana, y oí el rumor de sus alas, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban. Griterío de multitudes, como estruendo de tropas, cuando se detenían, abatían las alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, abatían las alas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de electro, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo, vi algo así como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. O sea, está en lugar de los caldeos, deportado, y ahí Dios le hace descubrir su grandeza, sus maravillas. O sea, como diciendo, también Dios está aquí entre los deportados en toda su grandeza. Y es mucho más grande que todo el imperio que les ha llevado hasta allá, ¿no? O sea, les daba un poquito de experiencia a esta realidad. Adelante. Padre, Ezequiel es un poeta. Es un poeta. Un visionario. Con los pies en la tierra, como dice. Sí. Y un hombre de nostalgia. Nostalgia porque él decía, bueno, qué bien, había sido sacerdote de joven en Jerusalén y por un lado añoraba ese lugar del templo de Jerusalén, la gloria del Señor, pero ahora Dios le va a ir revelando que también Dios ha cogido una carroza y se ha trasladado hasta donde estaban los deportados. Allí también podían encontrar a Dios y él lo encontró en estas visiones. Adelante, sí. Sí, y continuando con esto, sí. Padre, Ezequiel, el insatisfecho. Insatisfecho Y completamente. el exiliado. Claro, exiliado. Es ante todo el hombre vuelto a Dios. Adiós. Su vida está marcada por la presencia absoluta y desconcertante de su Dios, el Dios de la gloria, el Dios de la esperanza, el Dios de la compasión. Muy bien, eso es. En esa situación difícil, descubrir Dios presente, compasivo, a su lado. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, nosotros continuamos con Vidas de Fuego con el Padre José Estevas Martínez. Estamos de nuevo para seguir comentando esta historia maravillosa, más profunda y que, como usted decía, en esos periodos que a veces difíciles, complicados. Sí, así es, Jaime. Creo que estos profetas, y en este año, el año de la esperanza que nos ha propuesto el Papa Francisco, creo que es muy interesante recoger estos personajes. Vamos a presentarle ahora el día de su vocación. Algunos dicen que pudo ser antes de
la destrucción de Jerusalén, y otros dicen después, ya cuando estaba ya exiliado, ¿no? De todas formas, hay un momento donde se le pide en esta vocación que sea él un profeta de la palabra, ¿no? De la palabra. El encargo de ser profeta del juicio, o sea, al principio le va a decir a la gente, conviértanse, sean buenos, etcétera. Un profeta de... Y por eso la palabra de Dios, por un lado, va a ser muy agradable a él, porque Dios le habla, y luego un poco amarga, ¿no? Porque tiene que hablar, pues a veces, de que no estamos bien y que esto se va a destruir. Vamos a escuchar un momentito cómo a través de esta parábola, este signo de comer el libro de la palabra de Dios, está describiendo la vocación a la que ha sido llamado, ¿no? A encontrar la palabra de Dios y a comunicarla como felicidad para todos. Escuchemos. Está tomado del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo del 8 al 3, capítulo 3, versículo 4. Adelante. Así dice el Señor, tu hijo de Adán. Oye lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas alegrías, lamentos y ayes. Y me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me di a comer el volumen, diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y dile mis palabras. Bueno, y nos vamos ubicando como él predice que va a haber un desastre en el 586, va a haber una horrible destrucción de Jerusalén, incluso hasta la misma gloria de Yahvé va a abandonar el templo. Entonces aquí en esta situación va a quedar una esperanza, los sellados con el signo misterioso de la letra hebrea Tau. Es una cruz en el alfabeto antiguo de donde es fácil entroncar con los que van a ser sellados con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces Yahvé, vamos a decir, anuncia esta destrucción que va a haber en Jerusalén, ¿no? A ver, adelante. En esta lectura del profeta Ezequiel, ¿no? Está tomado el capítulo 9, versículos del 1 al 7 y capítulo 10 del 18 al 22. Adelante. Oí al Señor llamar en voz alta, acercaos, verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando manzas. En medio de ellos, un hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, yendo a ponerse en el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, en los avíos de escribano a la cintura, y le dijo el Señor, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen afligidos por las abominaciones que ella se comete. A los otros les dijo, en mi presencia, recorred la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad. A viejos, mozos y muchachas, a niños y mujeres, matadlos, acabad con ellos, pero a ninguno de los mercados lo toquéis. Empezad por mi santuario. Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo, profanad el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salid a matar por la ciudad. Luego la gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Vi a los querubines levantar las alas, remontarse del suelo sin separarse de las ruedas y salir, y se detuvo junto a la puerta oriental de la casa del Señor. Mientras tanto, la gloria de Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines.
Tenían 4 rostros y 4 alas cada uno, y una especie de brazos humanos debajo de las alas, y su fisionomía era de los rostros que yo había contemplado a orillas del río Quebar. Caminaban de frente. Bueno, entonces va describiendo la situación dramática que va a vivir Jerusalén y cómo el Señor también está cerca de toda esa situación y sobre todo marcando a aquellos buenos. Tenemos otro texto tomado del profeta Ezequiel, capítulo 12, donde Dios le pide a Ezequiel que haga una escenificación, podemos decir, porque ellos seguían creyendo en que se va a solucionar todo, que no va a pasar nada, y él quiere demostrarles que sí, que van a tener que, o van a ser deportados. Entonces, ¿cómo hacerles entender a la gente esta situación? A ver, adelante. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro lugar a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al desierto a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer a la vista de todos, como quien va al desierto. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el atillo a la vista de todos, sácalo en la oscuridad, tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad. Me cargué al hombro el atillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor, este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di: soy señal para vosotros, lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al desierto, el príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el atillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Tenemos otro texto interesante, el profeta Ezequiel, capítulo 16, donde quiere llamar la atención. Ellos creen que por ser Jerusalén, ciudad privilegiada, intocable, santa, morada del Altísimo, no nos va a pasar nada, etcétera. Y ahora les habla realmente cómo, si es algo, el pueblo de Dios es por el amor que ha tenido siempre Dios a su lado, ¿no? Y eso es lo que tiene que considerar siempre, ese amor y esa ternura, ¿no? Ezequiel, capítulo 16, adelante. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo: esto dice el Señor, Jerusalén, eres cananea, de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, no te bañaron, ni frotaron con sal, ni le envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, haciéndote uno de estos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti el día en que naciste. Pasando yo a tu lado te vi, chapoteando en tu propia sangre, y te dije mientras yacías en tu sangre: sigue viviendo y crees como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón, tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalané con joyas.
Te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas guapísima y prosperaste más que una reina. Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza, completa con las galas con que te atreví, oráculo del Señor. Te sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama, fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré contigo una alianza eterna, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Aquí descubrimos ese amor infinito de Dios hacia su pueblo, como este amor, vamos a decir, con esta joven, y sobre todo que Él, aunque no respondamos a Dios, Dios será siempre el que vuelva a hacer una alianza de amor con la humanidad, siempre. Bien, continuamos con nuestro programa Vidas de Fuego, a cargo del Padre José Estevas, y hablando sobre estas lecturas. Mi Padre José, sí, seguimos Ezequiel, avanzando. Profeta, ¿no? Que va anunciando, bueno, ya le había dicho Dios, come la palabra de Dios, que es dulce, pero es amarga también, ¿no? Por las distintas circunstancias que ha tenido que vivir su pueblo y tiene que anunciarles. Ahora, Jaime, vamos a presentar un texto tomado de Ezequiel, capítulo 18, donde nos presenta que había una tradición que decía: nuestros padres hicieron el mal y nosotros estamos sufriendo sus consecuencias, ¿no? Estamos ahora aquí deportados por el mal que han hecho nuestros padres. Y el profeta les dice: no, Dios conoce a cada uno, es el Dios de la gloria, y Él es el que va a juzgar a cada uno según sus obras. O sea, la responsabilidad va a caer en cada uno, en las obras que hace cada día, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver siempre: decisión individual para hacer que nuestra gente sea buena, tratar de ser buenos también nosotros, ¿no? A ver, entonces leemos por favor el texto. Me vino esta palabra del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Por mi vida os juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sabedlo, todas las vidas son mías, lo mismo que la vida del Padre. Es mía la vida del Hijo. El que peca es el que morirá. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que aparta la mano de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos, cumpliéndolos fielmente. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Oráculo del Señor. Si éste engendra un hijo criminal y homicida, que quebranta alguna de estas prohibiciones, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas esas abominaciones, morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes. Yo os juzgaré, pues a cada uno según su proceder. Casa de Israel, oráculo del Señor, convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes, no haya para vosotros más ocasión del mal. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí, y haceos un corazón y un espíritu nuevo, porque queréis morir, casa de Israel. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien sea. Oráculo del Señor, convertíos
y vivid. Justamente estamos en tiempo de Cuaresma, una invitación a la conversión, al arrepentimiento, porque detrás va a estar siempre el perdón de Dios y una vida plena. Bien, y tenemos otro texto interesante donde tratan de descubrir por qué estamos desterrados, ¿no? Y Ezequiel, vamos a decir, culpa también a las autoridades, no solamente autoridades civiles, sino también religiosas, ¿no? Esto está en lectura del profeta Ezequiel, capítulo 34, del 1 al 11. Adelante. En aquellos días me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: Pastores, esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Os coméis su enjudia, os vestíes con su lana, metáis la más gorda, y las ovejas no la apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas. No recogéis las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos. Los pastores, libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Interesante, ¿no? Entonces han fallado las autoridades, las consecuencias es que el pueblo está desterrado, pero ahora anuncia algo bonito: yo mismo seré el pastor del pueblo, ¿no? Luego vendrá Jesús, yo soy el buen pastor, ¿no? Y en estas imágenes tan bonitas donde el Señor nos conduce, nos protege, alimenta, porque es nuestro pastor, ¿no? Es un canto a la confianza y a la tranquilidad sosegada en Dios, en esa situación. Muy bien, amigos oyentes de Santa Mónica Radio, continuamos con nuestro programa Vidas de Fuego. Y Padre José Estevas, hablando de San Ezequiel, profeta, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos en el Antiguo Testamento, un profeta grande. Y vemos ahora, si quieres, cómo Dios va a crear algo nuevo. Fíjate que ha pasado por la tristeza, ha sido desterrado, ha visto que en fin, las culpas, o bueno, más que culpas, las acciones que han llevado a esa situación, el alejarse de Dios. Ahora creo que la esperanza es: os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Y habla también del agua que va a purificar, que va a dar un nuevo pueblo, donde a través de la acción de Dios va a resultar una época maravillosa, una alianza nueva. Esto lo recordamos también, después de haber pasado la Cuaresma, vemos en el sábado de resurrección recordar el agua del bautismo que nos purifica y nos hace nuevos. Esto es lo que quiere el Señor al final, ¿no? Adelante, vamos a leer el profeta Ezequiel, capítulo 36, del 23 al 28. Hay mucha esperanza por la acción que va a hacer y realizar Dios en cada uno. Así dice el Señor: mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos. Y conocerán los gentiles que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuando les haga ver mi santidad al castigaros, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os ha de purificar
y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandamientos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces la salvación de Dios apunta siempre hacia el futuro, y el agua pura del Señor va a realizar y transformar la humanidad. Lo mismo tenemos el texto del profeta Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14. Aquí nos habla otra imagen, describe la situación espantosa de un campo lleno de huesos secos que representa a la Israel en la cautividad. Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido la esperanza, parece que como si todo hubiera terminado, pues Dios actúa ahí y da la vida. Llama a los vientos, nos hace recordar el Espíritu Santo que sopló sobre la Iglesia, los apóstoles, y que renueva todo el mundo, el ímpetu del Espíritu que da vida, ¿no?, a esa situación un poquito que estaba triste. Adelante, Ezequiel 37, del 1 al 14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle, todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: hombre mortal, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne y extenderé sobre vosotros piel. Os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Me fijé en ellos. Tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hombre mortal. Y di al espíritu: así dice el Señor. De los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo: hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha parecido, estamos destrozados. Por eso, profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Entonces Ezequiel es el profeta de la esperanza. Su última visión no puede ser más optimista. La gloria de Dios, la gloria de Yahvé, que abandonó el templo en algún momento, retorna. Dios habitará en medio de su pueblo para siempre. Entonces los acontecimientos posteriores, todo lo que ha ocurrido, el templo desaparecido, hicieron volver los ojos de los judíos y cristianos hacia las palabras de Ezequiel, y nada quedó sin verificar, todo se cumplió hasta lo inimaginable. Dios puso su tienda entre nosotros, hemos visto su gloria, la palabra se hizo carne. Donde Dios regresa a la humanidad principalmente es en Cristo Jesús. En Jesús de Nazaret se cumplen todas las profecías. Él es el centro de la historia, la revelación suprema de Dios, el templo indestructible. Jesús dijo: destruid ese templo y en 3 días lo reedificaré. Lo decía del cuerpo con que había de resucitar. O sea, Jesús va a ser la manifestación divina. Lo tenemos, este presagio, este preanuncio, en Ezequiel capítulo 43,
versículo del 1 al 7. Adelante. En aquellos días el ángel me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente, con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía: Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Entonces vamos a terminar presentando que Dios es un Dios justo, compasivo, que siempre está atento a lo que vivimos cada día y no solamente quiere acompañarnos en las tristezas, sino quiere darnos también algo muy especial, lo realizará en Cristo Jesús. Entonces vamos a un Dios justo y compasivo. Está un poquito más allá, donde tenemos esta realidad de Dios que resume un poquito esta experiencia de San Ezequiel, profeta. En medio de su pueblo deportado, Ezequiel medita sobre las viejas raíces del desastre que asoló a Jerusalén y condujo a sus gentes al exilio. El recuerdo del pasado aparece lleno de pecados y de infamias. Se destaca sobre todo la avaricia y el descuido de todos los pastores que explotaron al rebaño. Así dice el Señor Yahvé: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? ¿No habéis fortalecido a las ovejas débiles? ¿No habéis curado a la enferma, ni cuidado a la que estaba herida? ¿No habéis tomado a la descarriada, ni buscado la pérdida? Sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Ante este panorama, Dios se revela como el Dios de la ternura y la justicia. Él se complace y promete acercarse a los más pobres. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la gorda y robusta la exterminaré, yo pastorearé con justicia. El poema deja bien claro que a Dios no le es indiferente la suerte de los humillados, y el futuro que Él proyecta para su pueblo pasa por la acogida y el respeto a los humildes. A Ezequiel, el desastre nacional le ha hecho descubrir los rasgos esenciales de su pueblo. Su reflexión es una meditación sobre la historia. El dolor purifica los ojos del creyente y los abre a una esperanza desvalida y generosa. Ezequiel es el centinela de su pueblo, atento a su concreta situación, no olvidada recordarle la utopía. Sabe que pesa sobre él la responsabilidad de corregir y denunciar. Se siente a veces como un coplero de canciones de amor al que se escucha con gusto, pero al que no se sigue por el camino. Pero sabe también que el Señor no se complace en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Invita a la conversión y a la responsabilidad personal y recorre los caminos del exilio repitiendo de parte de Dios un mensaje de esperanza. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere. Oráculo del Señor Yahvé, convertíos y vivid. Ese es su mensaje. Para eso sale de sus continuos silencios y para eso vive la nostalgia esperanzada del exilio. Y su mensaje está destinado a vivir más que el mismo mensajero. Muy bien, que San Ezequiel nos anime a descubrir toda la obra de Dios y a nosotros a convertirnos siempre. Que así sea. Muy bien. Padre José, toda esta historia del profeta Ezequiel que hemos tenido y que nos invita a en todos los espacios, etapas, periodos, comportamientos, vidas, y terminamos siempre con el Señor, puestos al frente del Señor, ¿no? Muy bien. Gracias, Padre. Gracias, así terminamos el programa. Igualmente. Bien, gracias amigos oyentes de Santa Mónica Radio. Será hasta nuestro próximo programa. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe.
Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.